Hola, mi nombre es María Laura Pagani y en este módulo vamos a hablar sobre los aspectos legales que están vinculados con el tratamiento de la seguridad vial. A modo de índice vamos a conversar sobre las normativas vigentes y sus modificaciones. Vamos a adentrarnos en la Ley Nacional de Tránsito y comentar las principales características de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, hacer mención a algunas modificaciones particulares y específicas de interés, y por último vamos a referirnos a casos puntuales que tienen que ver con la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Retomando la representación gráfica de un sistema seguro sostenible, vamos a ver en qué aspectos o en qué partes de este sistema se requiere contar con una normativa específica. En particular vamos a circular por un espacio que se denomina vía pública y que es un lugar por lo general escaso, o sea, de una dimensión limitada, que a su vez lo vamos a compartir con otros usuarios. Entonces es muy importante que la autoridad correspondiente regule sobre cuáles son las normas para circular por este espacio y además se debe definir también qué organismo o a quién le corresponde la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las normas. También es necesario legislar sobre cómo expedir una licencia para habilitar a una persona a conducir determinado vehículo. Es decir, debemos fijar los requisitos mínimos para poder habilitar a esa persona. Por otra parte, es importante definir dónde o cómo se va a impartir la educación vial y de qué manera se va a difundir toda esta información, esta normativa, que no solo debe ser conocida por los conductores de los vehículos, los peatones, los ciclistas, sino por todos los usuarios que utilizan la vía pública. Todos debemos estar al tanto de las normas de circulación y de comportamiento. De esta forma vamos a lograr que cada usuario se comporte de forma responsable, cumpliendo con la normativa, con lo cual vamos a apuntar a tener usuarios seguros que se comportan de forma segura y siempre teniendo como foco o muy presentes a los usuarios más vulnerables como son los peatones y los ciclistas. Adicionalmente, vamos a trabajar o a
reglamentar sobre cuáles son las máximas velocidades o las velocidades seguras para circular en las distintas tipologías y categorías de infraestructuras viales, tanto rurales como urbanas. Y acá vamos a reglamentar, o se debe reglamentar, tanto las velocidades máximas como las velocidades mínimas, como ya lo vamos a ver más adelante. Estas velocidades de circulación tienen que ver luego con el diseño de los distintos elementos que componen las infraestructuras viales. No solo la franja en sí misma de la calzada donde circulamos, sino también los costados del camino. Entonces, de esa manera vamos a lograr, de acuerdo a cada categoría o tipología de infraestructura, una circulación segura. Por otro lado, al contar con vías seguras, también se debe legislar respecto de la habilitación de los vehículos que pueden circular por este espacio compartido. Cuáles son los requisitos mínimos que debe tener esos vehículos, de qué manera deben circular, cumpliendo lógicamente las normas de circulación, garantizando de ese modo que los flujos de tránsito estén compuestos por vehículos seguros y que cuenten con las medidas de seguridad. Por último, también se debe legislar con respecto a cuál es el organismo que va a tener a cargo todos estos aspectos relacionados con la seguridad vial. Quién debe realizar la gestión, el seguimiento, la coordinación, el registro de la información y las propuestas. Es muy importante acá también tener definido quién va a estar a cargo de almacenar los datos, de analizarlos, analizar las causas de estos siniestros, para así poder contar con datos estadísticos confiables, para analizarlos, para determinar qué mejoras o qué medidas se pueden tomar para reducir la cantidad y gravedad de los siniestros viales. Y finalmente también debemos tratar de ir modernizando y adaptando la normativa y las disposiciones según los diferentes desarrollos tecnológicos que vayan surgiendo, garantizando de esa manera ir incorporando estas nuevas tecnologías y vehículos y dispositivos dentro de las normativas y barrerlos en cada uno de todos estos aspectos que estuvimos mencionando. Vamos a ver ahora las principales leyes vigentes actualmente y los aspectos principales de estas leyes que nos interesan desde el punto de vista de la seguridad vial. Particularmente no soy una especialista en cuestiones legales ni abogada, pero la intención acá es poner a disposición las diferentes leyes con las cuales contamos y sus aspectos más significativos para lo que hace a la incumbencia de la ingeniería civil. La ley principal o la referencia mayor que tenemos vigente es la Ley Nacional de Tránsito, que es la 24.449, que se sancionó en diciembre del año 1994. Verán que esta ley ya tiene unos cuantos años, más de 20 años de antigüedad, pero realmente en el momento de ser sancionada fue una ley muy innovadora y muy completa, ya que reglamentó y se ocupó de todos los aspectos necesarios o que intervienen en el área de la seguridad vial. Obviamente sigue siendo una ley vigente a pesar de estos años, pero si nos paramos en el momento de su sanción, realmente fue una ley muy innovadora. ¿Qué planteó esta ley? Bueno, primero se basó fue redactada porque se comenzaba a ver la problemática de los siniestros viales que cada vez más se iban presentando en la vía pública. Entonces, realmente esto demandó la necesidad de tener que regular el uso del espacio público debido a que estas situaciones riesgosas cada vez se hacían más notorias y se generaban con mayor frecuencia debido al aumento, ¿no?, del tránsito, de la tipología de los vehículos, el aumento en la velocidad de operación. Eso tiene mucho que ver con los adelantos tecnológicos. Los vehículos pueden desarrollar mayores velocidades y realmente la gravedad de los siniestros es mayor. Entonces, la ley, si bien no definió un plan nacional de seguridad vial,
al contemplar diferentes aspectos y establecer disposiciones que tienden a lograr beneficios para todos, casi que cumplió el rol de generar las bases para este Plan Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué reglamentó? Bueno, en primer lugar reglamentó el derecho a circulación, definiendo reglas y prohibiciones que, si bien podríamos tomarla como alguna limitación a la libertad individual, el único objetivo que tienen estas reglas y estas prohibiciones, la finalidad es proteger a los usuarios que van a estar compartiendo la vía pública. También legisló respecto al papel que tiene que cumplir el Estado para actuar en forma preventiva con respecto a la habilitación de aquellas personas que quieren conducir un determinado vehículo, y también sobre las condiciones técnicas que tienen que tener estos vehículos para poder habilitarse a circular en la vía pública. Y sí, también adicionalmente se establecieron registros públicos para centrar la información especialmente en cuanto a siniestros e información en cuanto a infracciones, sobre todo para aquellos que tengan que juzgar a las personas ante la ocurrencia de un siniestro vial, juzgarlo desde el punto de vista legal y penal. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 fue reglamentada en el año 1995 a través del decreto 779 que vamos a ver en algunas slides más adelante. Vamos a ver algunos detalles de su contenido. Esta ley ha sido modificada o adendada en diferentes instancias. En el año 2004 fue modificada por la ley 25.965, donde incluyó o se fijaron disposiciones para la circulación de las bicicletas y la construcción de ciclovías. En el año 2008, la ley 26.363, esto es muy importante, crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y vamos a ver con un poco más detalle esta ley más adelante. Y por su parte, en el año 2018, la Ley Nacional 27.445, en su capítulo 3, referido al tránsito y la seguridad vial, fija las condiciones y habilita para la circulación a nuevas configuraciones de vehículos pesados, vehículos de carga. Se refiere puntualmente a los bitrenes y camiones de tipo escalables, que también vamos a tratar más adelante. En el año 2020 se define a través de la disposición 480 el marco regulatorio para vehículos de movilidad personal, como son, por ejemplo, los monopatines eléctricos de uso cada vez más frecuente, especialmente en los tránsitos, en el tránsito urbano. En el año 2022, por medio del decreto 242, se reglamenta el sistema de descuento de puntos por infracciones de tránsito en las licencias nacionales de conducir. Este sistema, que se conoce como scoring, ya había sido aprobado en el año 2011 por el decreto 437 y recién se reglamentó en el año 2022. Este tiempo que transcurre en que fue aprobado y el momento en que fue reglamentado da cuenta de la dificultad a veces de la implementación de algunas de las normas o reglamentaciones que se desarrollan. Y otra cuestión muy importante es que en abril de 2023 la ley se modifica por la Ley Nacional 27.714, la cual fija el contenido de alcohol cero en sangre para todo tipo de conductores, modificando el inciso A del artículo 48 de la Ley 24.449 y que también vamos a mencionar más adelante en la clase. El decreto 779, que es el que reglamenta la ley de tránsito, está formado por distintos anexos. Acá pueden ver un listado de los temas que trata cada uno de los anexos, pero nos vamos a detener especialmente en el anexo L, que define el sistema de señalización vial uniforme para nuestro país.
El anexo L contiene, describe y reglamenta un sistema de señalización vial uniforme. Hasta ese momento los países latinoamericanos utilizábamos el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito en Carreteras y Calles, que se había publicado en el año 1971. El sistema que se ha definido en el anexo L toma prácticamente como modelo lo que contenía este manual, actualizándolo, mejorándolo, completándolo con insumos de otras latitudes. Y a partir entonces del año 1995 se sigue trabajando con el anexo L. Quedaban algunas cuestiones sin definir hasta que en el año 2012 la Dirección Nacional de Vialidad publica el Manual de Señalamiento Horizontal, ampliando las especificaciones y generando una cantidad de ejemplos gráficos. En el año 2017 se saca o se publica el Manual de Señalamiento Vertical, y en el año 2019 se suman algunos esquemas tipo para el señalamiento transitorio durante las obras en los diferentes caminos. Este material ustedes lo van a tener disponible como bibliografía. Entonces, a partir de la publicación de estos manuales, la verdad que la tarea de diseñar y proyectar la señalización se ha hecho más fácil y más uniforme. Se ha logrado que en todo el territorio nacional este tipo de señalización sea más intuitiva y predecible en toda la red nacional de rutas. Dijimos recién que otra de las leyes importantes que complementa y modifica la Ley Nacional 24.449 es la Ley 26.363 del año 2008, que entre sus decretos reglamenta la creación y define la estructura de lo que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esta agencia es la que va a tener o que tiene a su cargo el gerenciamiento de las cuestiones relacionadas con la seguridad vial, desde el registro, la estadística, la propuesta de acciones modificatorias y correctivas. Y a su vez el decreto 437 del año 2011 aprueba, lo que mencionamos anteriormente, el sistema de puntos aplicable a la licencia nacional de conducir. Ampliando los alcances de la ley que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la misma también define las funciones que va a tener esta agencia. Y entre las más importantes podemos encontrar la de coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y las medidas estratégicas para lograr un tránsito seguro a nivel nacional, y también se propone propiciar la actualización normativa, donde se propongan modificaciones tendientes a lograr una unicidad de criterios, una unificación, una armonización en la normativa en las diferentes jurisdicciones del país. También es un rol de la agencia el crear y establecer las características y los procedimientos que hay que seguir para el otorgamiento, emisión de las licencias de conducir. Es decir, es quien es responsable de decir cuáles son los exámenes que se deben atravesar para cada una de las licencias. A su vez, es responsable de llevar adelante 3 registros muy importantes. El registro, de las licencias nacionales de conducir, un registro nacional, el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, que tiene que ver con las infracciones, y el Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial, que es quien lleva la estadística respecto a la siniestralidad. Puntualmente, en el marco de este Registro Nacional de Estadística es donde se crea el Observatorio de Seguridad Vial a nivel nacional, en el cual podemos consultar muchísima información agregada a nivel país en las páginas web. Otra de las funciones de la agencia es diseñar e implementar un sistema de auditoría nacional de seguridad vial. Esto está acá resaltado en color porque en realidad son cuestiones que aún están pendientes, como lo vamos a ver en el módulo de auditorías de seguridad vial. Hasta el momento no se ha realizado más que una guía
para las auditorías en seguridad vial, pero en el ámbito rural. Esta guía se publicó en el año 2019. Y en realidad aún quedan pendientes también la formación de auditores que puedan llevar adelante estas auditorías, como así también queda pendiente tener una guía de auditorías de seguridad vial en ámbitos urbanos y guías para hacer inspecciones de seguridad vial, tanto en ámbito rural como urbano, cuando las obras ya están construidas. Bien, la Ley 24.449 fue también modificada por la Ley Nacional 27.445, Ley de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo de Infraestructura, que en su capítulo 3 de Tránsito y Seguridad Vial define la posibilidad de circulación de nuevas configuraciones de vehículos pesados con nuevos pesos máximos y nuevas dimensiones máximas. Estos vehículos, como dijimos anteriormente, son los denominados bitrenes y camiones escalables. La denominación de camiones escalables corresponde a distintas configuraciones de los típicos camiones con acoplado que conocemos, distintas configuraciones de ejes simples y duales que los llevan a poder alcanzar otras cargas máximas totales al computarse por eje esta carga máxima. Con respecto a los bitrenes, son las formaciones que vemos en los números 27, 28 y 29 de la tabla, que se incorporan con las dimensiones y pesos máximos con los cuales pueden circular, que están indicados ahí. ¿Por dónde pueden circular? Bueno, existe una red de corredores viales nacionales, los cuales admiten esta tipología de camiones. Se puede consultar en la página web, como se ve ahí una imagen de un plano, donde podemos consultar en la página web de Vialidad Nacional los corredores habilitados para la circulación de bitrenes, fundamentalmente por una cuestión de radios de giro, ¿no? Y también contamos ahí en la página de Vialidad Nacional los puentes que están habilitados para la circulación de esta nueva tipología de vehículos. Todo esto se puede consultar en la página que está ahí indicada. Muy recientemente existe una nueva modificación a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 que se publicó por Boletín Oficial en marzo de 2025 y cuyas modificaciones se encuentran en el Decreto 196. Compartimos aquí los principales puntos, ¿sí? Haciendo aclaración que por ser de tan reciente sanción, todavía existen cuestiones pendientes acerca de la implementación en muchos de estos puntos. Bueno, ¿qué cambios plantea? Bueno, en primer lugar, cambios que tienen que ver con los requisitos para la importación de autos. Esto era un trámite bastante engorroso, donde se solicitaba la licencia de configuración de modelo, la licencia de configuración ambiental, y lo que ahora se va a hacer es se va a pedir solamente un certificado, y si esos vehículos que provengan del exterior cumplen con una determinada normativa internacional, los vehículos quedarían automáticamente homologados para circular por todo el territorio de la Argentina. Luego también otro punto importante es que se liberó la importación de autopartes. Antes se exigía un certificado de homologación de autopartes, que aparentemente tenía también un trámite bastante difícil y que demoraba mucho tiempo, lo cual generaba sobrecostos, y actualmente eso está liberado, se hace un trámite mucho más sencillo. Bueno, acá nada, levantar la alarma de asegurarnos de que esos autopartes cumplan con las normas que tienen que cumplir en nuestro país. Otro aspecto es la eliminación del LINTI, que es la Licencia Nacional para el Transporte Interjurisdiccional para choferes profesionales. Profesionales son aquellos que transportan pasajeros y sustancias peligrosas. Entonces esta licencia nacional ya no se tramita más y bueno, cada provincia debe decidir cómo va a habilitar a los choferes profesionales.
Se ha desregulado o se propone desregular las revisiones técnicas obligatorias o lo que se conoce como la inspección técnica vehicular en distintas jurisdicciones, siempre y cuando el espacio donde se realice cumpla con los requisitos técnicos de toda la maquinaria para ensayo. Eso actualmente estaba concesionado a algunos puntos únicamente en cada provincia y ahora se abre el mercado a más talleres, se podría decir. Otro punto tiene que ver con la propuesta de que las rutas nacionales vayan migrando poco a poco a sistemas de peaje de tipo free flow. Entonces se plantea en este caso un horizonte temporal hacia el año 2027 donde se cuenten con todas cabinas con free flow, con instancias intermedias y que son también intermedias en cuanto a desarrollo de tecnología. Adicionalmente, se plantea la incorporación de la conducción autónoma. Esto no como un hecho donde ya inmediatamente en Argentina vamos a estar aceptando vehículos que no tengan un conductor humano, sino como para generar el espacio dentro de la normativa como para que se puedan ir desarrollando e incorporando este tipo de tecnologías. Y ya como para ir cerrando las modificaciones, tenemos las modificaciones en cuanto a la licencia de conducir. Por un lado, licencia de conducir sin vencimiento, donde la renovación va a ser pasando un examen psicofísico que no necesariamente debe ser presencial. La eliminación de la renovación inicial de la licencia, que tenía una renovación al cumplirse el año y ahora eso no se va a hacer y va a estar supeditada a la buena conducta en los primeros 2 años del conductor. Y también la renovación se elimina la renovación ante un cambio de domicilio. O sea, no es necesario hacer la renovación de la licencia cuando uno cambia de jurisdicción. El último punto tiene que ver con modificar los estándares de seguridad para algunas autopartes y cascos de motos, siempre teniendo como referente el cumplimiento de las normas IRAM para que estos nuevos repuestos y elementos sean admitidos. Es importante mencionar que para que las medidas estas lleguen a todas las personas del país, dado que esto es una modificación de una ley nacional, requiere que las provincias y los municipios puedan adherirse a esta normativa para que tenga validez en sus jurisdicciones. Entonces, básicamente esto va a ser lento, como dijimos al principio de este punto. Comienza a andarse un proceso que va a ser paulatino. Lo que hace es abrir el espectro, dar un marco para que todas estas cuestiones se vayan conversando e implementando en las diferentes jurisdicciones. Bien, ahora vamos a hacer un recorrido por la Ley Nacional 24449, que como podrán observar está conformada por 9 títulos, que vamos a ir mencionando y recorriendo el contenido brevemente, la mención de los puntos más importantes, de los títulos 1 al 6, y como los últimos 3 títulos tienen que ver con algunas cuestiones más legales, con sanciones, con disposiciones para el juzgamiento, bueno, eso los vamos a dejar como para el ámbito de la abogacía y no los vamos a ver en detalle. Bien, en el título 1, que habla de principios básicos, lo primero que se define en el artículo 1 es el ámbito de aplicación, que por supuesto es todo el territorio nacional de la República Argentina. Y en el mismo se invita a los gobiernos provinciales y municipales a adherir a la ley. En el momento ya han adherido todas las provincias de nuestro país, algunas de forma parcial, donde se reservan
la no adherencia a algunos de los artículos. Por mencionar alguno, en la provincia de Mendoza no se adhiere al artículo que menciona lo de las revisiones técnicas obligatorias y hace una propuesta diferente, ¿sí? Entonces esto es importante cuando nos desempeñemos en cualquier otra provincia, o en las diferentes provincias de nuestro país, tener presente y analizar si la provincia está adherida o no a la totalidad de la ley nacional. Como un caso puntual, les comento el caso de la ciudad de Rosario, donde el Código de Tránsito de la ciudad de Rosario adoptó rápidamente la ley nacional, mientras que la provincia de Santa Fe lo hizo con posterioridad. O sea, el código de tránsito de una ciudad estaba más actualizado o más armonizado con la ley nacional que la provincia, que era la jurisdicción mayor. Pasando al artículo 2, y también que lo van a ver resaltado en color, es porque ha sido modificado con posterioridad a la ley original, ¿sí? Acá se define a la Gendarmería Nacional y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial como agentes de control y prevención en las rutas nacionales. Y luego en el artículo 5 se definen, se realizan las definiciones de algunos elementos que tienen que ver con la seguridad vial. Por ejemplo, se define qué se entiende por autopista, que es una vía multicarril sin cruces a nivel, con otra calle o ferrocarril, con calzadas separadas físicamente, con limitación de ingreso directo desde los predios frentistas lindantes. Y acá vamos a encontrar toda la serie de términos que nos describen cada uno de los componentes de la sección transversal y de los actores, como ser calzadas, banquinas, zona de camino, zona de seguridad vial, zona de seguridad, perdón, y se mencionan todos en el artículo 5. En el título 2, Coordinación Federal, se crea, a partir del artículo 6, el Consejo Federal de Seguridad Vial. Este consejo va a estar formado por representantes de cada provincia, por un representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un representante del Poder Ejecutivo Nacional, y va a tener su sede en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El artículo 7 define las funciones del Consejo, y en el artículo 8 se crea el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, el RENAT, que tiene como finalidad almacenar toda la información relacionada con las infracciones, sobre todo para ser utilizada en los casos de renovación de licencias o en algunos casos cuando se deba juzgar el comportamiento de algún conductor en algún caso de litigio. Es importante mencionar que RENAT es uno de los registros que mencionamos anteriormente cuando dijimos la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y funciona en el ámbito de esta agencia. En el título 3, el usuario de la vía pública, se contempla todo lo que tiene que ver con la capacitación y formación de conductores profesionales. Con respecto a la capacitación, en el artículo 9 se establece la inclusión de temas de educación vial en todos los niveles de enseñanza, incluyendo la enseñanza terciaria y universitaria. Y también se suma la realización periódica de amplias campañas de difusión con respecto a las normas de circulación y los derechos y las obligaciones de todos los usuarios de la vía pública. También en este título se legisla sobre los requisitos que deberán cumplir las escuelas de conductores y las escuelas donde se enseña a conducir. Se establecen los requisitos mínimos para la licencia nacional de conducir y también para la formación de los conductores profesionales. En el artículo 4, denominado la vía pública, se definen las distintas estructuras viales acordes a los tránsitos o a las demandas que las solicitan, incluyendo también el desplazamiento de personas con algún tipo de discapacidad que deban trasladarse en sillas de rueda o con algún tipo de asistencia.
También acá se establece que en autopistas y semiautopistas se deben instalar sistemas de comunicación para situaciones de emergencia o de auxilio mecánico. Y a partir del año 2004 se incluye en este título una infraestructura nueva que originalmente no la había contemplado la ley y que tiene que ver con la creciente popularidad que fue ganando, y es la incorporación de las ciclovías donde éstas sean necesarias, solicitando que se evalúen los tránsitos, la capacidad y las densidades de las vías donde esto se incorpore. Y también se indica acá que se reglamenta que todas las infraestructuras deben estar adecuadamente señalizadas de acuerdo, obviamente, con lo indicado en el anexo L. Un punto que también está reglamentado dentro de este título es la presencia de publicidad en la vía pública. Sabemos que la publicidad es un elemento distractor, especialmente para los conductores. Entonces no puede estar ubicada en cualquier sitio, sino que en zonas rurales se reglamenta que debiera estar fuera de lo que se define como zona de seguridad, y la autoridad competente debe poder fiscalizarlo. Y en zonas urbanas, por ejemplo, debe estar ubicada sin obstruir la visualización correcta de los semáforos y de la señalización. Entonces, actuando de esta manera, evitando que sea una distracción para los conductores y que estos puedan concentrarse en su tarea. Y por último, también en este título se incluye en el artículo 26 bis la reglamentación sobre la venta de alcohol en la vía pública. En realidad, la venta en sitios próximos, ¿no?, a la vía pública, tanto en caminos como en ruta, para evitar justamente posibles incidentes por el consumo de alcohol durante la conducción. En el título 5, denominado el vehículo, se reglamentan cuestiones tanto para modelos nuevos como para el parque automotor usado. Con respecto a los modelos nuevos, se establecen cuáles son las condiciones de seguridad en líneas generales para todo tipo de vehículo, como las que podemos ver en el artículo 29, es decir, que cuente con un sistema de frenado, un sistema de dirección, un sistema de suspensión y así todos esos requisitos. Obviamente que todos estos elementos para lograr los vehículos seguros que veíamos al principio. Por otro lado, en el artículo 30 se regulan los dispositivos con los que deben contar los automotores para cumplir las condiciones de seguridad. Por ejemplo, puede ser el sistema autónomo de limpieza, de desempañado del parabrisas, contar con un sistema retrovisor que sea amplio, con la bocina que tenga un grado de sonoridad de acuerdo a reglamento, vidrios de seguridad o elementos transparentes que cumplan con una normalización y un grado de tonalidad. Con respecto al parque usado, también en este título se establece la revisión técnica obligatoria, se detalla cómo será la habilitación de los talleres para esa revisión. Este tiene que ver con el punto que mencionamos anteriormente, que se está modificando ahora en el año 2025. Y también se dice cuáles son los ensayos que se deben atravesar a través de esta revisión. Se establece también la periodicidad de las revisiones técnicas de acuerdo a las distintas antigüedades de los vehículos. Este punto está fuertemente vinculado con lograr que el parque automotor cumpla con las condiciones de vehículos seguros circulando por la vía pública. En el título 6, denominado la circulación, se establecen en general las reglas y previsiones para la circulación y las diferentes maniobras. En general se definen cuáles son los requisitos para circular, las prioridades de paso, cómo se van a organizar las maniobras de adelantamiento,
diferentes acciones que realizamos cotidianamente en la vía pública. En el artículo 43, que se refiere a giros y rotondas, este es un artículo muy importante porque a partir de la ley 24.449 se estableció el cambio de prioridad en las rotondas, es decir, se estableció la prioridad de paso para el vehículo que ya viene circulando por la rotonda, y aquel vehículo que quiere ingresar deberá esperar hasta tener la oportunidad de hacerlo. Esto es muy importante porque a partir de este cambio también se modificaron los criterios de diseño de las rotondas, incorporando esta nueva normativa. Bueno, también establece cómo se debe circular en las vías semaforizadas, en las autopistas, identifica el carril lento en las vías multicarril como el carril de la derecha y al carril de la izquierda como el carril rápido, entre algunas otras cuestiones. Y también se reglamenta cómo debe ser la circulación de las bicicletas por las ciclovías. Acá es importante mencionar lo relativo al artículo, a la modificación del artículo 48 a partir de la ley que se sancionó en el año 2023, donde se lo modifica estableciendo como límite de alcohol en sangre los 0 miligramos. Es decir, ningún conductor, cualquiera sea su categoría, puede conducir bajo los efectos del alcohol. Esto, bueno, es una reglamentación de muy reciente implementación. Otra cuestión que está indicada en este título reglamenta, bueno, el uso de las luces, las maniobras de estacionamiento, y en relación a las bicicletas también se establece que en los garages o playas de estacionamiento se debe reservar un espacio justamente para que las bicicletas puedan permanecer estacionadas allí. Siguiendo con el título 6, la circulación, tenemos las reglas de velocidad que habíamos mencionado, que son muy importantes dado que esta variable tiene mucha influencia en la gravedad de los siniestros que se pueden dar. Entonces, en el artículo 51 se establecen las velocidades máximas para las distintas tipologías de infraestructura, ya sean calles en zonas urbanas o rutas en zonas rurales, para cada una de estas infraestructuras. También en este artículo se establecen los límites especiales en las intersecciones, en los pasos a nivel sin semaforizar, en la cercanía de los establecimientos escolares, donde se fija una velocidad máxima de 20 km por hora, y en el caso particular de las rutas de transición que atraviesan zonas urbanas, donde se fija en 60 km por hora, salvo algún tipo de señalización en contrario, y tema que, bueno, vamos a verlo en el módulo específico de travesías urbanas. Continuando con el título 6 de la circulación, encontramos normativas para vehículos especiales, cuestiones que tienen que ver con el transporte público urbano, con el transporte de escolares, donde en el año 2004 se reglamentó la presencia de cinturón de seguridad en todos los asientos del vehículo. Y en el 2018 se han sumado aspectos relacionados con el transporte de cargas, todos los elementos con los que debe contar el transportista para poder circular, la carta de porte, la identificación del tipo de carga o de sustancia que acarrea. Adicionalmente, se reglamenta para esta tipología de vehículos cómo se va a tratar el exceso de carga, es decir, cuando un vehículo circula con mayor peso a partir de la carga del que está admitido, queda por cuenta del transportista los costos de eliminar el excedente de carga. Otro tema que está reglamentado en este título es el tema de las cargas especiales, es decir, cuando hay vehículos que superan las cargas máximas, hay que contar las cargas máximas por eje, como hablamos al principio, se debe contar con permisos especiales
y con una definición de una trayectoria especial para poder circular. Y por último, en el artículo 61, por ejemplo, tenemos las reglas para el caso especial, por ejemplo, de los vehículos de emergencia. Cómo deben circular, qué antigüedad deben tener, la antigüedad máxima del vehículo para poder brindar ese servicio, qué tipo de revisión técnica, es decir, distintos vehículos que prestan servicios especiales. La ley contempla dentro de su normativa esos requisitos que van a estar solicitándose. Para ir cerrando el título 6 de la circulación, podemos encontrar un apartado específico que se ocupa de los accidentes. Nos va a llamar la atención que se denomina así, pero en la ley, por cuestiones jurídicas y penales, está contemplado con esta terminología. En este apartado se explica lo que se entiende por un accidente, cómo se hace para avanzar en la presunción de responsabilidad con respecto a las prioridades de paso o las infracciones que haya cometido. Acá es importante resaltar, por ejemplo, que el peatón siempre goza del beneficio de la duda y la presunción en su favor, en tanto no haya realizado alguna falta grave o alguna violación a las reglas de tránsito. Se establecen las obligaciones de las personas que participaron de los siniestros, es decir, detenerse, solicitar los datos al otro damnificado, cómo actuar en caso de que fuera citado por la autoridad competente, la necesidad de presentarse a declarar y brindar información. Otro punto que toma este apartado tiene que ver con la obligación de realizar la investigación accidentológica. Esto significa no solo registrar los datos del siniestro, sino también estudiarlos para tratar de definir las causas y poder llevar las estadísticas correspondientes para en un futuro poder ver qué medidas son necesarias tomar para evitar la ocurrencia de siniestros similares. En el artículo 67 se reglamenta la creación de un sistema adecuado de evacuación y auxilio a cargo de la autoridad competente. Se sabe que los primeros 30 minutos son denominados los 30 minutos de oro en la jerga médica, porque una rápida atención médica en caso de un siniestro puede salvar vidas. Por este motivo es importante contar con estos sistemas de auxilio. Y por último, también podemos remarcar la obligatoriedad de contar con un seguro que debe tener todo vehículo, acoplado, tráiler, por el cual debe estar cubierto por los eventuales daños a terceros, ya sean transportados o no. Bien, como dijimos en un principio, los títulos 7, 8 y 9 tienen más que ver con procedimientos jurídicos, con sanciones, así que vamos a pasarlos por alto en el ámbito de este curso y continuar con el resto de los temas. Bien, ahora vamos a citar alguna normativa provincial, en particular de la provincia de Santa Fe, como para ver cómo se van concatenando las normas nacionales y bajando la jerarquía de la jurisdicción. En la provincia de Santa Fe cuenta con la ley provincial 11.583 del año 98, donde justamente adhiere a la Ley Nacional de Tránsito 24449. Acordémonos que la Ley 24449 fue reglamentada por un decreto en el año 95, con lo cual esto se hizo 3 años después. En el marco de esta ley, de la 11.583, se crea el Consejo Federal de Seguridad Vial dentro de la provincia de Santa Fe, en la órbita del Poder Ejecutivo, y se define la participación en el ámbito nacional. Y otra cosa que reglamenta esta ley es la revisión técnica obligatoria a través de convenios con municipios y comunas, que son quienes los van a llevar adelante o a gestionar estos sitios donde se hacen las verificaciones.
Por otro lado, contamos con la Ley Provincial 11.686 del año 99, la cual incorpora la educación vial en todos los niveles de educación y define dentro de esta ley los diferentes contenidos que se van a ir desarrollando de acuerdo a los diferentes niveles educativos. Siguiendo con la provincia de Santa Fe y en forma cronológica, en el año 2010, la Ley Provincial 13.133 crea la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el Consejo Provincial de Seguridad Vial, el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito y adecúa la licencia de conducir provincial al requisito nacional, es decir, empieza a alinearse con la ley nacional y lo que requiere la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y por último, en el año 2010 también se sanciona la Ley Provincial 13.169, en el cual se define el Código de Faltas de Tránsito de la provincia de Santa Fe. Y acá, en esta slide, lo que quiero dejar a consideración es también las particularidades que se presentan ante modificaciones a la ley. En particular, con respecto al decreto de este año, al decreto 196 que comentamos antes, que modifica profundamente a la ley de tránsito, la provincia de Santa Fe decide adherir de manera parcial. ¿Por qué parcial? Bueno, particularmente con respecto a las licencias de conducir, va a mantener la vigencia de la renovación presencial, no va a admitir la renovación esa virtual o con la presentación de un certificado médico que certifique que el conductor está en buenas condiciones, y dado la cancelación de la licencia LINTI para los choferes profesionales, es decir, para los que transportan carga y pasajeros, ya sea jurisdiccionalmente dentro de la provincia o interjurisdiccionalmente, para mantener ese registro y esa licencia especial, la provincia crea una nueva licencia que se llama licencia provincial interjurisdiccional para mantener este tipo de certificación. No lo hizo en forma aislada, sino que es una decisión que se tomó de manera consensuada con las provincias de Región Centro, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, para unificar criterios con respecto a esto. Los motivos fundamentalmente hablan de cómo se aborda el aseguramiento de la seguridad vial, y en particular la provincia o los responsables de la agencia en la provincia de Santa Fe sostienen que desde el momento en que uno otorga una licencia está construyendo seguridad vial. Entonces no se pueden bajar las exigencias en cuanto a la obtención de este documento. Otra particularidad a poner en común y como para conversar en este marco de los aspectos legales tiene que ver con respecto a la disposición de alcoholemia cero para todo tipo de conductor y cómo esto se manejó en la ciudad de Rosario. El Código de Tránsito Municipal de Rosario sancionó el artículo de alcoholemia cero en mayo de 2021 y en ese momento entró en vigor. Mientras que, como ya mencionamos anteriormente, la Ley Nacional 24449 fue modificada en abril de 2023, haciendo esta misma modificación. Entonces, si bien la ley nacional invita a los municipios y provincias, no quiere decir que todas estas adhieran y tampoco quiere decir que cada una de estas jurisdicciones no pueda ser más exigente aún que la misma ley nacional, como este caso es que en Rosario regía la alcoholemia cero en forma anticipada a que rija en la ley nacional y por ende en forma anticipada a que Santa Fe como provincia adhiera a la misma. Bien, como reflexión, cuanto mayor uniformidad con respecto a todos los temas de seguridad vial tengamos y mayor cantidad de municipios y provincias adhieran, va a ser afrontada la problemática de una forma más homogénea.
¿Por qué? Porque la conducción se da entre jurisdicciones. Entonces tendríamos que tratar que los conductores y los usuarios no estén pensando cuál es la normativa de cada lugar, sino que eso sea algo uniforme y que puedan conducir, ¿no?, sabiendo las normas en todos lados, y que todas estas normas tiendan y contribuyan y tengan como premisa reducir la cantidad de siniestros y aportar a la seguridad vial de todos los usuarios. Bueno, por último, otra reflexión que quiero destacar, y es en relación al tema de las velocidades máximas que se fijan para las distintas infraestructuras viales. En particular, acá podemos ver un artículo publicado por Naciones Unidas y algunas otras experiencias de otros países, de España y de Chile, queriendo demostrar así la importancia que tiene a nivel mundial esta cuestión, la cuestión que nos aqueja, como es la pandemia de los siniestros viales, que ocurren a lo largo y a lo ancho de todo el mundo y tienen un efecto aún más devastador en los países con menos recursos. En cuanto a las máximas velocidades de circulación en áreas urbanas, en Argentina se fijan en 40 km por hora. Últimamente y a nivel global se está tomando el criterio de bajarla a 30 km por hora, porque esta velocidad contribuye con una circulación más segura y con la reducción de los siniestros viales con heridos, lesionados y fallecidos. A veces se trabaja en áreas específicas dentro de las áreas urbanas, como son las zonas calmas, como son las calles de convivencia, donde hay varios modos en el mismo espacio. Pero igualmente en esta línea lo que se está tratando de hacer es incentivar y generalizar a grandes superficies de la trama urbana o a calles de uso fundamentalmente residencial y reglamentar velocidades máximas de circulación de menor valor, como puede ser 30 km por hora en calles de un solo sentido y 50 km por hora en avenidas urbanas. Como podemos ver, y retomando un tema del módulo 1 de la primera clase, el factor de la velocidad es un factor sumamente incidente en las consecuencias de los siniestros. Ya veremos también cómo hacer para no solo reglamentar estas velocidades, sino también a través del diseño guiar a que no se puedan desarrollar velocidades más altas. Bien, por último, a modo de cierre de este módulo de aspectos legales, les dejamos compartidos los links de distintos sitios donde podemos obtener normativa nacional, provincial de la provincia de Santa Fe, acceder a distintos reportes estadísticos y manuales de metodología de análisis accidentológico. Les agradezco la atención hasta este momento y bueno, estaremos en contacto por cualquier duda que surgiera. Muchas gracias.